Vale. Si podemos poner así, pantalla completa. ¿Se ve ahí, Ana? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Qué problema que no puedo ver yo? Está bien, se ve bien. No, perfecto. Ahora, como presentación lo vemos. Ahí, perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a presentar hoy un artículo, ¿no? El segundo del Journal Club, que tiene que ver bueno, con fibrinólisis, dirigida por catéter en el tromboembolismo pulmonar agudo. Es un artículo bastante reciente, de marzo de este año, ¿sí? Y bueno, lo analizaremos tal como hicimos el caso pasado del compost. Entonces, el problema aquí respecto a este artículo, que es lo que busca analizar, ¿no? El TEP, en realidad, siempre decimos que la gravedad no determina el tratamiento, y por eso es importante al inicio estratificarlo. El alto riesgo en pacientes con TEP en inestabilidad hemodinámica, hay consenso, ¿no? Que la repercusión precoz por cualquiera de sus vías es el tratamiento de elección. En el riesgo bajo, la anticoagulación, ¿no? Ya sea con alta precoz o tratamiento ambulatorio, también está bastante definido, y en el riesgo intermedio quizás es donde tenemos un poquito más de cosas por definir, ¿no? La estrategia óptima no está totalmente definida. Entonces, en las últimas guías, la guía de la EX del 2019, la reperfusión ¿no? la pone como rescate ante deterioro hemodinámico, y en las últimas guías que hemos analizado también en algún momento aquí en estas sesiones, la AJA de 2026 abandona ya los términos de masivo, submasivo, y propone 5 categorías que van de la A a la E, y no describe precisamente, ¿no? En dónde entraría la fibrinolisis, en este caso con catéter, y el beneficio de estas terapias todavía no tiene un lugar cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué usar ultrasonidos y por qué catéter? Bueno, los ultrasonidos lo que hacen en sí es, digamos, hacer más permeable el trombo, y lo que hace es potenciar el efecto fibrinolítico del fármaco, ¿no? La alteplasa, en este caso, que se analizó en este estudio, que se administra en este caso localmente, lo que permite es dar dosis mucho más pequeñas, ¿no? Mucho menores, y una infusión que también es más corta en el tiempo, manteniendo eficacia y tratando de evitar menor exposición sistémica y menor tasa de complicaciones, que es a lo que uno quizás más miedo le tiene, como son las hemorragias, ¿no? Aquí tenemos en el margen superior derecho el dispositivo, ¿no? que consta por un lado por un catéter donde se infunde, se infunde el fibrinolítico, y por otro lado esto que se introduce dentro del catéter, que es a través de donde se envía el ultrasonido, ¿sí? Entonces, un poco lo que ya sabíamos de estudios anteriores era que si es verdad que mediante este método había una recuperación precoz de la función del ventrículo derecho, pero no había desenlaces clínicos que nosotros hayamos analizado ni comprobado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de pacientes, ¿no? Que muchas veces esperar esto, el deterioro, implica tratar al paciente en un estadio donde el paciente está mucho más grave, y también que tratar a todos estos pacientes, ¿no? Bajo este método, es exponerlos, como decíamos antes, a una tasa de eventos hemorrágicos quizás a quienes no deberían estar expuestos. Entonces, esto es lo que busca
establecer este estudio, ¿no? Si añadir fibrinolisis dirigida por catéter a la anticoagulación, que es el tratamiento estándar, mejora los desenlaces clínicos, no solo los ecocardiográficos, que ya lo habíamos analizado en estudios previos, frente al tratamiento habitual. Entonces, en formato pico, analizamos un poco la población, intervención comparador y desenlace principal. En este caso, la población eran adultos de 18 a 80 años, con TEP agudo de riesgo intermedio, en arteria pulmonar principal o lugar proximal, con relación BDBI mayor a 1, troponinas elevadas, y más de igual o mayor a 2 criterios de deterioro cardiorrespiratorio en 6 horas previas. Puede ser una presión sistólica menor a 110, una frecuencia cardíaca más de 100, una frecuencia respiratoria más de 20 o hipoxemia. Y se excluían aquellos que tenían inestabilidad hemodinámica persistente. La intervención era la que hablábamos, la fibrinolisis dirigida por catéter facilitada por ultrasonidos, más la anticoagulación, y el comparador era la anticoagulación sola, el tratamiento estándar que ya teníamos. El desenlace principal, ¿cuál es? El outcome primario. Era un composite de las 7 días de muerte relacionada con TEP, más colapso o descompensación respiratoria, que después veremos cómo se va a definir, y recurrencia sintomática del tromboembolia. ¿Cómo se diseñó este estudio? Bueno, un estudio que fue aleatorizado, 1 a 1, abierto, con la adjudicación del desenlace primario. Esto quiere decir que el outcome lo ha analizado un comité independiente, que primariamente se estratificó por edad, entre el menor de 75 años y el mayor de 75 años, y entre la comparativa entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? El ratio menor a 1,5 y mayor a 1,5. Fue un estudio que se llevó a cabo en 59 centros de Estados Unidos y Europa, y un diseño adaptativo, quiere decir que, bueno, para mirar determinados desenlaces, ¿no? Y tener potencia estadística, el tamaño muestral se amplió en un primer momento de 406 pacientes a 544. ¿Sí? Y el análisis principal fue por intención a tratar. ¿Sí? Después se modificó, ¿no? Esto ya lo veremos, de estos 544 pacientes, hay 542 que fueron realmente con los que se trató, ¿sí? Pero bueno, contamos a todos, ¿sí? Importante, siempre analizar un estudio, es la financiación que obtuvieron para realizarlo. Fue patrocinado por Boston Scientific, que es el fabricante del dispositivo del Ecosonic, y que también todos autores, ¿no? del estudio figuran con afiliación a esta empresa, ¿vale? Entonces, esto ya lo definimos un poquitito antes. ¿Qué criterios de inclusión tenían? De 18 a 80 años, TEP agudo en arteria pulmonar principal o lugar principal, diagnosticado por angioTAC. Los criterios que hablábamos en cuanto al ratio BDBI y las troponinas elevadas. Los criterios de deterioro hemodinámico y respiratorio. Y se excluyen aquellos que tenían inestabilidad hemodinámica persistente. Entonces, se dividieron en 2 ramas, lógicamente, la rama de la intervención y la rama control. Aquellos que estaban en la rama de intervención, según protocolo, ¿no? se procedía al procedimiento de la redundancia, más la anticoagulación especificada, que fue heparina no fraccionada en el 71,6% de los casos y de bajo peso molecular en el 50%. ¿no? Vale aclarar que en este caso son pacientes que en algún momento, por la superposición, llevaron heparina no fraccionada y después hicieron la transición o viceversa a heparina bajo peso molecular. Se utilizó una dosis más baja, de la mitad prácticamente, si había un catéter unilateral, que fue en la minoría de los casos, o una dosis de 16,92 miligramos, si el catéter era bilateral. Entonces, la rama control era la anticoagulación sola en régimen estándar, un porcentaje relativamente similar de heparinas en ambos grupos, ¿sí? Y terapia de rescate en estos casos estaba permitida, pero solo en aquellos casos donde se cumplía más de un criterio de descompensación. Entonces aquí tenemos la población inicial, que era de 4.300 pacientes, de los cuales se aleatorizó el 12,6%, ¿no? Que fueron estos 544 que hablábamos antes. Entonces, estos pacientes
¿no? La idea era que se aleatoricen y se inicie el tratamiento antes de las 6 horas desde la confirmación del TEP, ¿no? Y la mayoría, de hecho, se inició antes de las 2, en el 73% de los casos. Y esto también minimizaba, ¿no?, un poco el sesgo hacia pacientes que ya estaban recuperándose del episodio agudo. El hecho de iniciar el tratamiento muy precozmente. Entonces, ¿qué outcome primario teníamos? ¿Cómo lo desgranábamos? Bueno, básicamente se dividía en 3 ítems, ¿no? Una muerte relacionada con el TEP, colapso de descompensación cardiorrespiratoria y recurrencia sintomática del TEP confirmada por angiotac. En este caso, ¿qué contaba como colapso de descompensación cardiorrespiratoria? ¿No? Paro cardíaco o indicación de reanimación cardiopulmonar, todo lo que fuese signos de shock, necesidad de ECMO, intubación o inicio de ventilación mecánica no invasiva. Y además otro criterio que era una escala, no un evento duro, digamos, que era un NEWS que alcanzaba o se mantenía mayor a 9, confirmado en 2 medidas consecutivas separadas por 15 minutos entre las 24 y los 24 horas y 7 días posteriores al procedimiento. Después teníamos los outcomes secundarios, ¿no?, y de seguridad, que se evaluaban las hemorragias, los ictus isquémicos y hemorragias intracraneales, los cambios en la relación VDI y la muerte por cualquier causa, recurrencia y eventos adversos graves a 30 días. Adicionalmente, también se valoró las clases funcionales en estos casos de la OMS, la escala post-VTE, que hablaba de limitación funcional, y el test de la marcha de 6 minutos. Esto lo pasaré un poco rápido, es el flujo de pacientes. Lo único a destacar es que la verdad es que había pérdidas mínimas en cuanto a las visitas. Prácticamente la totalidad de los pacientes completaron la visita a los 7 días y a los 30 días un porcentaje importante, ¿no? Un 92-93% de los pacientes. Características basales, esto es importante. ¿Qué tipo de pacientes teníamos en este estudio? La edad media era de 58,2 años, solo el 10% de los pacientes tenían más de 75 años y el TEP bilateral estaba presente en más del 90% de los pacientes, ¿no?, como datos a destacar. Había diferencias entre las poblaciones, esto sí es cierto y es algo a considerar, ¿no? Pues, esto es un parámetro, la diferencia estandarizada, que de alguna manera lo que trata de medir es qué tan disperso está, qué tanta dispersión tienen estas diferencias entre los pacientes. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, en algún paciente o en alguna serie de pacientes, ¿no?, que se tengan unos valores pro BNP, que algunos tengan 20.000, otros tengan 100, por decir, de BNP. En aquellos casos, si hay una diferencia importante, ¿no?, entre los pacientes, al estar en rangos tan distintos uno de otro, no va a ser lo mismo que si las medidas se parecen mucho entre sí. No sé si me llevo a explicar, es un concepto un poco estadístico de las diferencias estandarizadas, pero básicamente lo que trata de decir es si las poblaciones son muy parecidas entre sí. Si las diferencias estandarizadas son mayores al 10%, bueno, quiere decir que hay que tener cuidado porque quizás las poblaciones no son tan similares. Sí. ¿Y en qué? ¿Entiendes por qué no utilizan una P clásica, diferencia de P? Porque la P lo que busca es la diferencia entre dos grupos que sea debida al azar. Y conceptualmente, en un ensayo clínico, la randomización es al azar. La aleatorización, quiero decir, es al azar. Entonces, el punto de diferencia estandarizada relevante es 10%, que el bilateral en esta tabla uno demuestra no está mal, 20% a favor, entendamos, del grupo control. Exacto. Que, como lo resumes en lenguaje de a pie, es el paciente en el grupo control tenía más TEP bilateral. Exacto. Y potencialmente más carga trombótica, eso no lo explican en el paper, ¿no? No.
el grupo en el que se realiza intervención. Pero luego esto lo describe, ¿no? Entre las limitaciones del Exacto, sí, de hecho ahí abajo lo pongo, ¿no? En las conclusiones del estudio reconocen que hay diferencias entre las poblaciones y que esto podría llevar a algún potencial desequilibrio, ¿no? Entre las mismas, ¿no? Y la otra limitación también que tiene es que tampoco podemos evitar el sesgo del centro, ¿no? Porque no se dividió los resultados por cada uno de los centros que fueron reclutando pacientes. Entonces, el outcome principal, vale, esto, la cantidad de pacientes, ¿no? que llegó a un desenlace primario en la rama de intervención fueron 11, y la cantidad de pacientes fueron 28 en el grupo de control. Después desgranaremos qué outcome principal, qué outcome primario fue digamos, el predominante, ¿sí? Esto quiere decir que un 4%, ¿no? Llegaron en el grupo de intervención y un 10% en el grupo de control, y esto me da un riesgo relativo de 0,39 que está digamos, en un rango de 0,2 a 0,77 con una P significativa, ¿sí? Y un número necesario para tratar de 16, ¿no? De pacientes para evitar un error. ¿Y dónde viene realmente el beneficio? Es que quizás es una de las cosas importantes del artículo a analizar. Bueno, la mayoría de los pacientes, el desenlace primario que fue predominante fue la descompensación o el colapso cardiorrespiratorio. En este caso, de los 10 pacientes de intervención, uno solo, ¿no? Fue por el criterio este que hablábamos de la escala de News mayor a 9, pero en el control fueron 14 pacientes los que se vieron con un deterioro en esta escala y los que llevaron a descompensación o colapso cardiorrespiratorio como desenlace primario, ¿no? Es decir, la mitad de los 28 eventos del grupo control se definieron por un umbral de escala de alerta precoz y no por otros eventos de parada, shock, ECMO, ni intubación. Y esto es verdad que no lo pone en el artículo principal, pero hay un suplemento del apéndice que se lo creo, no lo he podido ver, pero que desgrana después cuántos pacientes son por ECMO, cuántos pacientes son por shock, por ECMO no hay prácticamente ninguno. Concluye esta diapositiva, que es una de las más importantes del artículo. ¿Cuál es el mensaje que nos debes? Bueno, el mensaje es en realidad que los pacientes, ¿no? Que tuvieron un desenlace primario, tanto en el grupo control como en la intervención, uno de los criterios que habíamos visto antes era la escala de News, ¿no? Que no es un desenlace duro, es un desenlace blando. No das juicio de valores sobre el desenlace. Yo concluiría aquí, es el ECOS disminuye la progresión del NIUS en el grupo de intervención. Simplemente así. El ECOS no disminuye mortalidad, no disminuye recurrencia, no disminuye mortalidad relacionada al TEP. Pero las vas a presentar un poco. Sigue. Bueno, estos eran desenlaces adicionales secundarios, ¿no? En cuanto a las hemorragias, teníamos dos criterios para analizarlos, el ISTH y el gusto. Uno habla más de hemorragias por localización, más que nada intraoculares, intracraneales, y el gusto habla más una escala que habla más de repercusión hemodinámica de las hemorragias. Y la verdad es que no había diferencias estadísticamente significativas. Si bien en la rama de la intervención sí es verdad que se veía un porcentaje mayor de hemorragias, pero no llegaron a una P significativa porque el porcentaje de eventos fue bastante bajo. Sí. Aquí las dos variables que hay que ver en especial, o eventos, es la ISTH, el criterio ISTH a los 72 horas, que fueron 10 sangrados en la intervención versus 4. La P no es significativa, estoy de acuerdo. Y a los 7 días, 11 versus 6, 4,1 versus 2,2 con 0,32 de P. Quédate con esos números porque después vemos cómo lo interpretan. ¿Qué te parece?
Entonces, en cuanto a mortalidad, 9 muertes se dieron en los primeros 30 días, 4 que fueron adjudicadas como relacionadas con TEP, 3 de 6 en el grupo de intervención y 1 de las 3 del control. No hubo hemorragias intracraneales. Otros desenlaces, ¿no? Necesidad de terapia de rescate fue más baja en el grupo de la intervención que en el grupo de control. Sí es verdad que estos pacientes ingresaron más en unidades de cuidados intensivos, en el grupo de intervención, con una menor estancia hospitalaria, aunque no significativa estadísticamente, y una marcha de 6 minutos que fue bastante similar, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, la intervención es verdad que consumió más recursos, ¿no? 7 de cada 10 pacientes ingresaron en UCI frente a la mitad de los controles, y no se redujo tampoco significativamente la estancia en hospitalaria, en UCI, ni de forma significativa, ¿no? Y la capacidad funcional a los 30 días fue prácticamente idéntica. Vale, esto es un poco las preguntas de la lista de verificación de CAS para ensayos clínicos aleatorizados. La pregunta estaba claramente definida, esto es lo que vimos al principio con el pico. La asignación sí fue aleatoria, el sedamiento, es verdad que tanto pacientes como investigadores conocían la asignación, pero la adjudicación de los desenlaces primarios sí es verdad que fue analizada por un comité independiente. Se analizó por intención a tratar, el seguimiento fue completo, que era también lo que analizábamos previamente, haciendo la disquisición esta de si los grupos eran comparables o no. Es verdad que había en algunos parámetros diferencias estandarizadas mayor al 10%. ¿Y cuánto podía variar el efecto real? Bueno, esto habla de si el intervalo de confianza, ¿no? Sobrepasa o no, básicamente, por decirlo a 1, ¿no? Y en estos casos, bueno, va de 0,20 a 0,27 en cuanto al desenlace primario, y es verdad que no tenía suficiente potencia estadística para descartar hemorragias, ¿no? Esto es algo, una opinión un poco subjetiva, pero quizás si se aumentaba la muestra, bueno, podría haber alguna. Esto era una de las preguntas que te iba a hacer, y era porque te pregunto, por lo que ponía en el foco estas diferencias numéricas que, siendo rigurosos, no tienen diferencias estadísticamente significativas, pero tú lo acabas de decir, aumentando la N, no lo sabemos. Vale, un poquito para terminar, las fortalezas y limitaciones de este estudio, ¿no? El primer ensayo aleatorizado que evalúa una terapia dirigida por catéter frente al tratamiento habitual, con desenlaces clínicos y no solo ecocardiográficos como había previamente, protocolo de fibrinolisis de anticoagulación estandarizado y obligatorio en ambas ramas, población clínicamente que estaba bien definida, ¿no? El intermedio, TEP con deterioro cardiorrespiratorio objetivado, una adjudicación ciega independiente de todos los eventos, un inicio precoz del tratamiento que evitaba seleccionar pacientes que ya estaban en recuperación, y esto que hablábamos de que estaban incluidos pacientes de 59 centros, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que se ven? Bueno, la aleatorización no ciega, ¿no? Por más que después había un comité que evaluaba si es verdad de manera cegada los eventos. Una mortalidad muy baja en ambos grupos, ¿no? Y la baja frecuencia global de eventos, que era lo que acabamos de comentar con Jorge, que tampoco descartaba, ¿no? Hemorragia, por más que no fuese estadísticamente significativo. Las diferencias estandarizadas más del 10% que sugieren desequilibrio de algunas de las variables basales, y esto que hablaré en la próxima diapositiva de que muy poquitos pacientes tenían más de 75 años, que es una población que a veces vemos aquí, ¿no? Y los efectos de centro, que también lo mencioné previamente, ¿vale? Entonces, para el debate, algunos puntos. El desenlace compuesto, que lo hablamos, prácticamente todo el efecto procede de la descompensación cardiorrespiratoria, y una parte importante se definió por un uso mayor a 9. La seguridad, no hubo hemorragias intracraneales, las diferencias de hemorragias mayores no fueron significativas, pero no tenían ensayo potencia como para descartarlas. Y si es aplicable esto en nuestro centro, bueno, se necesitan algunos elementos, digamos,
¿no? Un equipo PERT, disponibilidad de intervencionismo 24 horas, en este caso camas de UBI o UCI para 7 de cada 10 pacientes que fueron tratados de esta manera, que en nuestros centros sí es viable, pero quizás en otros centros más pequeños no. Y es bueno mencionar también que hay diferencias etarias, ¿no? Con los pacientes, que esto también lo revisamos, que nosotros tratamos, de más o menos 10 años, ¿no? Que es lo que registra. Estos pacientes tienen una media de 58 años, solo con un 10% de 75 años o más. Y te falté un poco. Perfecto. Es repetir lo anterior. Muy bien, Carlos. Casi no nos queda tiempo. Un par de preguntas sobre los... para empezar la discusión. Con el trial en la mano, tenemos una disminución del evento primario del 10 al 4% en los pacientes que le colocamos un catéter. Aquí, a partir de mañana, ¿quién colocaría catéteres en estos pacientes con un riesgo intermedio alto? Ese es el tema, porque ¿Quién cambiaría la práctica diaria? Porque ahora mismo estamos haciendo lo de valorar evolución y luego escalar intervención. ¿Quién cambiaría la práctica diaria con este paper? Que hay que reconocer, es un muy buen paper con outcomes clínicos, algo que se venía pidiendo hacía décadas. yo esperaría más estudios clínicos, más que nada para ver el tema de las hemorragias. Esto es lo que a mí más. Pero hay equipos Andrea, por WhatsApp, hay una especie de equipo que te pueden apoyar. En WhatsApp también, hay un PER también, hay un PER completo. Se puede individualizar, tener en cuenta como una variante. Pero ustedes dirigen, ustedes en la UARL toman decisiones muchas veces respecto al PER. En estos ejemplos. Si tuviéramos la disponibilidad, que pronto la tendremos. Habrá que verlo. ¿Tú? Yo no la cambié. No la cambiarías. Bueno, yo creo que hay que individualizar, tú lo has dicho, hay que buscar el enfermo que podría beneficiarse, saber que el catéter no es inocuo, que el paciente con el otro concepto clínico importante es el paciente que tiene contraindicación para la fibrinolisis, es un paciente que tiene contraindicación para el ECOS, por ficha técnica, básicamente. No es que, como puede sangrar, le pongo ECOS. Es verdad que potencialmente puede disminuir la exposición a fibrinolíticos. Y luego hay que poner sobre la mesa si estamos dispuestos a asumir este riesgo de sangrado, que estadísticamente en este paper no es significativo, para disminuir la progresión del NIUS, que es el outcome primario alcanzado, el NIUS 1. Y lo otro que debemos, y la otra pregunta, ya casi con esto acabo, y es importante porque somos neumólogos, es la selección del NIUS es muy delicada y hay que tener en cuenta una variable clínica muy frecuente en neumología, muy relevante, que modifica y es parte del concepto de por qué se modifica el NIUS al NIUS 2, que es el que utilizamos en el programa de alerta al hospital, que es la frecuencia. Si es EPOC o no. La escala de saturación también es dependiente de si el paciente es EPOC o no. En neumo tenemos un porcentaje importante. A ver, en TEF puro y duro se deberían balancear la prevalencia del EPOC, pero quiero decir, si tenemos un paciente EPOC, tener en cuenta que el NIUS puro puede estar no clasificando bien, subestimando la gravedad de este enfermo. ¿Alguna pregunta de Ana, tú que estás conectada en solitario? Nada, o sea, me queda un poco la duda de realmente cuándo no hacer fibrinolisis versus hacerla por catéter, porque es como, bueno, cuando el paciente puede aguantar un poco, ¿no? Y tiene contraindicación, o sea, y no tiene contraindicación de la anticoagulación, pero creo que, no sé, creo que siempre nos vamos más en esos casos como por la enoxa, ¿no? Que si es como intermedio alto, pero que no terminas de fibrinolizarlo. No sé, no Sí. sé realmente si... No, el criterio de elección de selección de estos enfermos es el paciente. ¿Quieres responderlo tú? Sí, bueno, eran pacientes con TEP intermedio, Sí, con... alto, entiendo, porque decía frecuencia cardíaca alta, ¿no? Tropos, pro-BNP. con troponías elevadas, que no lo define también en el apéndice, pero lo único que dice que es que
es un laboratorio local, un límite justo, y con alteración del ventrículo derecho. Sí, es un test de riesgo intermedio alto con marcadores de gravedad. Taquicárdico, O sea, que se puede taquimécnico, chocar. insuficiencia respiratoria, lo que le llamamos aquí un test de riesgo intermedio alto plus, ¿no? Que tenga algún marcador de gravedad. Es en este grupo de enfermos. Si están más graves, si es un riesgo alto, hay que optar por el manejo habitual que hacemos del riesgo alto, donde O sea, se podría plantear un catéter en algún enfermo muy seleccionado, pero lo clásico es utilizar tromboaspiración y es lo que está aumentando numéricamente a nivel global en detrimento de las terapias dirigidas por catéter en relación a trombolisis dirigida por catéter, perdona. De hecho, era un criterio de exclusión. Exacto. Y luego, este es el tipo de enfermo. Entonces, es un enfermo intermedio alto con mucha disfunción, con muchos marcadores clínicos de gravedad pero que sigue podríamos normalmente. valorarlo. En el que a día de hoy usamos anticoagulación sola, o bueno, es este perfil de paciente de inclusión de ensayo, ¿no? De otro tipo de ensayos. Vale. Sí, o sea, como que me cuesta un poquito como, pero sí, o sea, me cuesta un poquito como pensar en él, en ese paciente, porque creo que a veces como hacemos lo otro, ¿no? Que es como, bueno, si está un poquito intermedio alto plus, casi siempre es como en Oxa, no se hace esta terapia, pero bueno, igual hay que pensarlo. Ahora hemos estado haciendo ensayos clínicos en este tipo de enfermo. Sí, lo me acuerdo, que uno se convirtió en algo así, ¿no? Que le pusieron... Sí, es el grupo de pacientes donde hay ensayos que es el que se tiene que discutir en un PERT, en el que se puede hacer la estrategia de anticoagulación sola y esperar, pero en base a muchos marcadores de perfusión, de disfunción del derecho, o en este paper, y es lo que pone este artículo sobre la mesa, intervenir antes, ¿no? Y es lo que veremos, además, es el mismo grupo de enfermos donde veremos los resultados del PEITO 3. Fibrinolisis sistémica, dosis reducidas. Muy bueno, bien. genial. Carlos, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Sí.